Nuevamente llegamos allá por el año de 1983, nos llaman a nosotros siendo miembros de una compañía de infanteros 160. Yo ingresé al ejército en el año de 1982, un 22 de octubre. Pasé ahí una semana y fracción, como 8 días en el cine. De ahí comenzamos a prepararnos. Causamos alta el 1 de noviembre de 1982. 1 de noviembre de 1982. Y de ahí pues nos prepararon como compañía de 160, como halcones, ¿verdad? Pues el curso básico que le dan a uno de 3 meses. Posteriormente de ahí nos tiraron a lo que es la primera operación Guazapa 10. Esa operación Guazapa 10 fue la primera experiencia que nosotros tuvimos. Dentro de la operación nos habían dicho nosotros, miren, si ven árboles frutales no los toquen, si ven árboles que tienen naranjas, matas de guineo, no vayan a cortar los guineos, no vayan a cortar naranjas, no vayan a cortar matasanos, que es la fruta que abunda en ese cerro. Sin embargo, alguno que otro, pues, se la quiere llevar de listo, ¿verdad? Subimos y entramos allí era 1983, allá por el mes de febrero, finales de febrero de 1983. Entramos allí por el sector de la hacienda San Francisco, en dirección entre el Rolar y el Cerro Los Ganchos. Ahí fue donde nosotros entramos. Ya había habido ablandamiento de posiciones a través de las unidades de artillería con sus obuses 105. Habían estado disparando a ese sector. Cuando nosotros entramos a ese lugar, llegamos al sector del Cerro Los Ganchos, pues obvio, con la artillería por diferentes lugares, no encontramos ninguna resistencia, no había nada, ¿verdad? De allí, desde el Cerro Los Ganchos, bajamos a un sector que le llaman La Fincona y salimos al sector del Cerro Peña Colorada. Estando ahí en Peña Colorada, solo vimos algunos, ¿cómo decirles? Partes de órganos, pudiera haber sido de animales o pudiera haber sido de personas, ¿verdad? Pero que el avión había bombardeado, y también los 105 de artillería que habían caído hasta esa zona. Entonces pasamos por ese sector, luego llegamos a un lugar conocido como Cerro El Cumbo. Del Cerro El Cumbo regresamos hacia un lugar que le llaman El Zapote. Allí en El Zapote pues había casas abandonadas, ¿verdad? Igual habían gallinas, habían perros, habían árboles con naranja, habían matas con racimos de guineo. Algunos de nosotros pues entendimos qué era el mensaje. Sin embargo, algunos otros lo que hicimos fue agarrar una gallina, la preparamos y como ya andábamos ahí en el monte, prácticamente la ración se nos había terminado. Les estoy hablando de que en ese tiempo ya habían pasado 4 o 5 días de andar en el monte. Agarramos algunas gallinas, las que habían ahí, que habían dejado en los campamentos, y las asamos, las comimos. Posteriormente a ello salimos en dirección de la hacienda Los Almendros. No tuvimos ningún contacto. Pero antes de eso quiero decirles que del Cerro El Cumbo, entre el Cumbo y el cantón El Zapote, pasamos por un lugar que le llaman Mirandilla. Allí pues algunos camaradas de nosotros lograron entrar en algunas áreas y se hallaban tatús. Y algunas de las preguntas que yo siempre hice a los jefes de unidad era que por qué a nosotros nos internaban en Capifuga con gas lacrimógeno y por qué no nos daban a nosotros granadas de gas lacrimógeno y tirarlas en un tatús para ver cuál era la reacción, si había o no había enemigos dentro de los tatús. Y la respuesta de los oficiales en ese entonces era de que no era autorizado para usarlos de esa forma en operativos, mientras que nosotros sí habíamos sido preparados con gas lacrimógeno. En ese lugar que se conoce como Mirandilla,
Ahí encontramos un barril metálico. Ese barril, ahí fue donde yo conocí el explosivo TNT. Comenzaron a sacar con cuidado, poner aquellos bloques de TNT que pues realmente se veía como que era queso, ¿verdad? Queso duro viejo. Y ese TNT se fueron poniendo y se formó una cantidad de bloques que en total salieron 84 bloques de TNT. Les estoy hablando del año 1983, cuando yo escucho a muchos que dicen de que el FMLN en 1982-83, el FMLN solamente usaba que pistolitas, carabinas, fusiles 22. Ahí vi yo que ya no se trataba de fusiles 22, de escopeta 12, ya no se trataba de metralletas Uzi, ya no se trataba de fusiles 22, ¿verdad? Ya la cosa era diferente porque ya se estaba hablando de bloques de TNT. Entonces yo, cuando vi muchos tatús, hice esa pregunta. Mire, mi cliente, una pregunta, ¿sí? ¿Por qué no nos proveen granadas de gas lacrimógeno para tirarlas adentro de los tatús y a ver si hay enemigo que salga? Y la respuesta del oficial en ese entonces fue: no estamos autorizados a portar granadas de gas lacrimógeno. Pero mi teniente, a nosotros nos instruye en el escape y fuga con gas lacrimógeno. Y entonces, ¿por qué no la podemos usar acá? Simplemente son las órdenes, y las órdenes se hicieron para cumplirse, no para discutirse. Entonces aquí no podemos discutir nada, me dijeron. Ah, perfecto, mi teniente. Ya era un recluta, hombre. Un recluta de ¿qué? 4 meses, 5 meses. Pasó eso, seguimos avanzando, como les decía hace un momento, y llegamos al campamento El Zapote. Ahí comimos algunas gallinas. De allí salimos y nos dirigimos para allá, para la hacienda del Almendro. De allí salimos para la caja. Ahí encontramos algunos señores que venían saliendo de un tatú, ¿verdad? Los capturamos y los mandamos al Estado Mayor en Pájaro. Pues eran unos señores, pues prácticamente. Había mucha población que no tenía para dónde irse, se escondía. Entonces salimos de ahí, desde del sector de la caja, ¿verdad? Pegamos el cruce por la Troncal del Norte y salimos al norte del Ingenio La Cabaña. Llegando al norte de La Cabaña, pues comenzamos a buscar en dirección del Cerro Chino, pero antes de llegar al cerro, buscando la dirección del Cerro Chino, llegamos ahí por el Ingenio La Cabaña, parte norte. Había unos árboles con naranjas amarillitas, y en ese momento que vemos naranjas amarillitas, salió un soldado corriendo y agarró una naranja, y en ese momento, ¡pum!, fue el bombazo. Fue el primer que tuvimos nosotros. El primero que salió herido fue de cortar naranjas. Le dañó, no lo amputó, pero sí le dañó las piernas. De ahí salimos en dirección del Cerro Las Ventanas, Cerro Chino, y eso, honestamente les digo, fue terrible, pues, porque allí no había agua, no había que comer, no había nada. Y ya llevamos cerca de 22, 23 días de andar en operativo. Llegamos a ese sector y lo mismo, campamentos abandonados, ¿verdad? Sin nada. Solamente encontramos algunos cántaros con agua que nadie se las iba a tomar, pues, aunque estaban en un cerro donde el agua quizás la iban a traer como a unos 2-3 kilómetros, pero el temor era que podía estar envenenado. Y así fue como entramos al sector del Cerro Chino, Cerro Las Ventanas, el Tornador, el Chirín, y de ahí pues salimos y avanzamos hasta salir al Painal. Llegando al Painal, no encontramos enemigos, no encontramos nada, ¿verdad? Salimos a la carretera del Painal, de ahí nos metimos en una forma diagonal del Painal
a salir allá por el kilómetro 28 de la carretera troncal del norte. Ahí nos estaban esperando los camiones y nos trajeron para la brigada. Allí siendo halcones, ¿verdad? No tuvimos nada pues de contacto, un medio contacto hubo allá por la caja, pero fue un hostigamiento breve que de 5 o 7 minutos, pero después de eso no hubo nada, solamente el soldado camarada que fue a cortar las naranjas, perdón, y que fue de los primeros que comenzaron a salir lesionados por minas quitapié, ¿verdad? Hasta ahí ya usaban las minas quitapié, pero no en la magnitud como la llegaron a usar, que 3, 4 años, 5 años después de eso. Así es que esa es la experiencia que sacamos en el primer operativo militar llamado Guazapa 10. Gracias a Dios salimos con bien, llegamos a la brigada, nos dieron 5 días de licencia y con esos 5 días pues nos retiramos, ¿verdad? Y fuimos a disfrutar con nuestras familias. Experiencias que no se olvidan, camaradas, nos marcan el tiempo, nos marcan la personalidad nosotros en la vida militar y nos ayudan a entender cuál era lo que se venía hacia un futuro. Saludos, camaradas cazadores, saludos, camaradas que están viendo estos videos. Por favor, suscríbanse al canal, denle una manita ahí y comenten, ¿verdad? Porque a través de los comentarios podemos saber nosotros qué es lo que pensamos, aunque es historia, pero como decimos, la historia la contamos para que no se vuelva a repetir.